En esta noche, después de haber derramado mi alma al Señor, leeré para ustedes el capítulo 13, La gracia de Dios. La gracia de Dios. Es algo común en todas las iglesias caracterizar al cristianismo como la religión de la gracia. Es un principio común de los estudiosos cristianos que la gracia, lejos de ser una fuerza impersonal, una especie de electricidad celestial que se recibe como la carga de una batería al enchufarse, entre comillas, a los sacramentos, es una actividad personal. Dios actúa en amor hacia las personas. Se señala repetidamente, tanto en los libros como en sermones, que la palabra gracia, charis, en el griego del Nuevo Testamento, como la que denota amor, ágape, en el griego, tiene un uso específicamente cristiano y que expresa la noción de una espontánea bondad, determinada por sí mismo, y que con anterioridad era por completo desconocida en la ética y la teología grecorromana. En la escuela dominical se nos enseña a menudo que la gracia puede ser definida como las riquezas de Dios pagadas por Cristo. Las riquezas de Dios pagadas por Cristo. Y sin embargo, a pesar de estos factores, no parece que hubiera muchos en nuestras iglesias que en realidad crean en la gracia. Sin duda, siempre ha habido algunos que han encontrado el pensamiento de la gracia tan maravilloso que nunca pudieron superarlo por la manera en que fueron sobrecogidos. La gracia se ha vuelto el tema constante de su conversación y sus oraciones. Han escrito himnos sobre ello, algunos de los mejores, y se necesita un sentimiento profundo para producir un buen himno. Han luchado por ella, aceptando el ridículo y la pérdida de privilegios, en caso necesario, como precio de su posición. Así como Pablo combatió a los judaizantes, también Agustín combatió a los pelagianos. Los reformadores combatieron el escolasticismo y los descendientes espirituales de Pablo y Agustín y los reformadores vienen combatiendo desde entonces las doctrinas romanistas y pelagianas. Con Pablo, su testimonio es, por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10. Y su norma de vida es, no desecho la gracia de Dios. Gálatas 2:21. Pero muchas personas de la iglesia no son así. Quizás se refieran de la palabra a la idea de la gracia. Pero ahí se detienen. Su concepto de la gracia es, más que degradado, inexistente. El concepto no significa nada para ellos, no entra en el campo de su experiencia en absoluto. Si se les habla de cuestiones como el edificio de la iglesia o el balance financiero del año pasado, demuestran entusiasmo al instante. Pero si se les habla acerca de las realidades que denota la palabra gracia, su actitud es de indiferencia respetuosa. No acusan al interlocutor de decir tonterías, no dudan de que sus palabras tengan sentido. Pero sienten que, independientemente de lo que digas, no tiene nada que ver con ellos. Y cuanto más tiempo han vivido sin ello, más seguro están de que en su etapa de la vida no lo necesitan. ¿Qué impide a tantas personas que profesan creer en la gracia hacerlo realmente? ¿Por qué no creen en el tema de la gracia? ¿Por qué el tema significa tan poco incluso para algunos de los que hablan mucho sobre el mismo? La raíz del problema parece ser la incredulidad sobre la relación básica entre una persona y Dios, una incredulidad arraigada, no solo en la mente, sino en el corazón, en el nivel más profundo de las cosas que nunca cuestionamos porque siempre las damos por sentado. La gracia presupone cuatro verdades cruciales en esta esfera, y si no se las acepta ni se las siente en el corazón, una fe pura en la gracia de Dios se hace imposible. Desafortunadamente, el espíritu de nuestra época está totalmente opuesto a ellas. No es de sorprender, por lo tanto, que la fe en la gracia sea algo raro hoy en día. Las cuatro verdades son estas. Primero, el deterioro moral del hombre. El deterioro moral del hombre. El hombre y la mujer modernos, conscientes de sus grandes éxitos científicos en los últimos años, naturalmente tienden a tener un alto concepto de sí mismos.
consideran las riquezas materiales como más importantes, en cualquier caso, que el carácter moral, y en la esfera moral se tratan a sí mismos de forma decididamente amable, estimando que las pequeñas virtudes compensan los grandes vicios y rehusando a tomar en serio la idea de que, moralmente hablando, haya algo de malo en su comportamiento. Tienden a descartar una conciencia culpable, tanto en sí mismos como en otros, como si fuera una rareza psicológica malsana, una señal de enfermedad o de aberración mental, más que un índice de la realidad moral. Porque el hombre y la mujer modernos están convencidos de que, a pesar de todos sus pecadillos, la bebida, los juegos de azar, conducir irresponsablemente, la pereza, las mentiras piadosas y las otras, la deshonestidad en el comercio, la pornografía y todo lo demás, en el fondo son excelentes personas. Eso es lo que dicen. Luego, al igual que los paganos, y el corazón del hombre moderno es pagano, de eso no tenemos duda, imaginan a Dios como si fuera una imagen magnificada de ellos mismos, y suponen que Dios comparte su propia complacencia. La idea de que ellos pueden ser criaturas que han perdido la imagen de Dios, que son rebeldes contra la ley divina, culpables y sucios delante del Señor y dignos de su condenación, jamás se les ocurre. La segunda verdad es esta: la justicia retributiva de Dios. La justicia retributiva de Dios. Los hombres y mujeres modernos suelen ignorar cualquier conducta indebida mientras puedan hacerlo sin peligro. Lo toleran en los demás, sintiendo que allí, de no ser por el accidente de las circunstancias, van ellos mismos. Los padres dudan en corregir a sus hijos y los maestros en sancionar a sus alumnos, y el público tolera el vandalismo y el comportamiento antisocial de todo tipo con apenas un murmullo. La idea aceptada parece ser que mientras el mal pueda ser ignorado, debe serlo. Se debe castigar solo como último recurso y entonces solo en la medida necesaria, para evitar que el mal tenga consecuencias sociales demasiado graves. La disposición a tolerar y consentir el mal hasta el límite se considera una virtud, mientras que vivir según principios fijos de lo correcto y lo incorrecto es censurado por algunos como algo dudosamente moral. En nuestra actitud pagana, damos por sentado que Dios se siente como nosotros. La idea de que la retribución pueda ser la ley moral del mundo de Dios y una expresión de su carácter santo nos parece bastante absurda. Los que la defienden son acusados de proyectar en Dios sus propios impulsos patológicos de ira y venganza. Sin embargo, la Biblia insiste en que este mundo que Dios ha hecho en su bondad es un mundo moral, en el que la retribución es un hecho tan básico como la respiración. Dios es el juez de toda la tierra y hará lo correcto, vindicando a los inocentes, si los hay, pero castigando, en la frase bíblica, visitando sus pecados a los infractores de la ley. Dios no es fiel a sí mismo si no castigara el pecado. Y a menos que uno conozca y sienta la verdad de este hecho, de que los transgresores no tienen ninguna esperanza natural de nada de parte de Dios que no sea el juicio retributivo, uno nunca podrá compartir la fe bíblica en la gracia divina. La tercera verdad es la impotencia espiritual del hombre. La impotencia espiritual del hombre. El libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es casi como una Biblia moderna, y toda una técnica de relaciones públicas se ha creado en los últimos años, siguiendo el principio de colocar a la otra persona en una posición en la que no puede decentemente decir no. Esto ha confirmado al hombre y la mujer modernos en la esperanza que han alentado las religiones paganas desde que existen, a saber, la creencia de que podemos reparar nosotros mismos nuestra relación con Dios, mediante la técnica de colocar al Señor en una posición donde ya no pueda decir no. Los paganos de la antigüedad pensaban que podrían lograr eso multiplicando dones y sacrificios. Los paganos modernos procuran hacerlo mediante la moralidad y la actividad eclesiástica. Reconocen que no son perfectos, pero aún así
No les cabe la menor duda de que su honorabilidad de aquí en adelante es garantía de que van a ser finalmente aceptados por Dios, cualquiera haya sido su vida pasada. Pero la posición de la Biblia es la que expresa Topleidi. No son las obras de mis manos las que pueden cumplir las demandas de tu ley. Aunque mi celo no conociera el descanso, aunque mis lágrimas corrieran interminablemente, nada de esto podría expiar mi pecado. Todo esto conduce a la admisión de la propia impotencia y a la conclusión de que tú tienes que salvar y solo tú. Nadie será justificado, dice Romanos 3:20, en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, es decir, la moralidad y la actividad eclesiástica. Reparar nuestra propia relación con Dios, reconquistando su favor luego de haberlo perdido, está más allá de lo que puede hacer alguno de nosotros. Y es preciso ver esto y aceptarlo humildemente antes de poder compartir la fe bíblica en la gracia de Dios. La cuarta verdad, la libertad soberana de Dios. La libertad soberana de Dios. El paganismo antiguo consideraba que cada dios con D minúscula estaba ligado a sus adoradores por lazos de interés propio, porque dependía de su servicio y de sus dones para su bienestar. El paganismo moderno tiene en el fondo de su mente un sentimiento similar de que Dios está de alguna manera obligado a amarnos y ayudarnos por poco que lo merezcamos. Este fue el sentimiento expresado por el librepensador francés que murió murmurando: Dios perdonará, ese es su trabajo. Pero este sentimiento no está bien fundado. El Dios de la Biblia no depende de sus criaturas humanas para su bienestar, ni ahora que hemos pecado, está obligado a mostrarnos su favor. Todo lo que podemos exigirle es justicia, y justicia para nosotros significa condenación segura. Dios no tiene por qué evitar que la justicia siga su curso. No está obligado a tener lástima ni a perdonar. Si lo hace es, como se dice, un acto por su propia y libre voluntad. Y nadie lo obliga a hacer lo que no quiere. Romanos 9:16 es claro cuando declara: no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La gracia es libre por su origen y por proceder de aquel que era libre de no otorgarla. Solo cuando se entiende que lo que determina el destino de cada individuo es si Dios decide o no salvarle de sus pecados y que esta es una decisión que Dios no necesita tomar en ningún caso particular, se puede comenzar a comprender la visión bíblica de la gracia. Entonces, las 4 verdades por las que no nos debería sorprender que la fe en la gracia sea raro hoy en día es: primero, el deterioro moral del hombre; segundo, la justicia retributiva de Dios; tercero, la impotencia espiritual del hombre; y cuarto, la libertad soberana de Dios. La gracia de Dios es el amor que se muestra libremente hacia los pecadores culpables, en contra de su mérito y, de hecho, en desafío a su demérito. En contra de su mérito y en desafío a su demérito. Es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad y que no tenían razón alguna para esperar otra cosa que severidad. Hemos visto por qué el concepto de la gracia significa tan poco para muchas personas en la iglesia, a saber, que no comparten las creencias acerca de Dios y el hombre que la presuponen. Ahora, tenemos que preguntar: ¿por qué este concepto significa tanto para otros? La respuesta no está lejos. De hecho, resulta evidente en lo que ya se ha dicho. Seguramente queda claro que, una vez que alguien entiende que su estado y su necesidad son así como los hemos descrito, el Evangelio de la Gracia que encontramos en el Nuevo Testamento no puede menos que infundirle gran asombro y gozo, porque nos cuenta cómo nuestro juez se transformó en nuestro Salvador. La gracia y la salvación. La gracia y la salvación son conceptos que van juntos como causa y efecto.
Es por eso que Efesios 2, 5 y 8 dice, por gracia ustedes han sido salvados. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Es lo que dice Tito 2:11. El Evangelio declara que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y en Zacarías 13:1 se menciona que existe un manantial que ha sido abierto, según aquella profecía, para el pecado y la inmundicia, y que el Cristo viviente ahora llama a todos los que escuchan el Evangelio diciendo, vengan a mí y yo les daré descanso. Como lo expresó Isaac Watts en su poesía más evangélica, si no la más exaltada, estamos por naturaleza en un estado de total extravío. Pero hay una voz de gracia principesca que resuena de la santa palabra de Dios. Ah, pobres pecadores cautivos, vengan y confíen en el Señor. Mi alma obedece al soberano llamado y corre hacia este alivio. Quiero creer tu promesa, Señor. Oh, ayuda mi incredulidad. A la bendita fuente de tu sangre, Dios encarnado, acudo, para lavar mi alma de manchas escarlatas y pecados del tinte más profundo. Como gusano vil, débil e impotente, en tus manos me entrego. Tú eres el Señor, mi justicia, mi Salvador y mi todo. La persona que pueda repetir sinceramente con sus propios labios las palabras de Watts no se cansará fácilmente de cantar las alabanzas de la gracia. El Nuevo Testamento declara la gracia de Dios en 3 sentidos particulares, cada uno de los cuales constituye un motivo constante de asombro para el cristiano. En primer lugar, la gracia como fuente del perdón del pecado. La gracia como fuente del perdón del pecado. El Evangelio se centra en la justificación, es decir, en la remisión de pecados y en la consecuente aceptación de nuestra persona. La justificación es la dramática transición del estado del criminal condenado que espera una terrible sentencia al de un heredero que espera una herencia fabulosa. La justificación viene por la fe. Se produce en el momento en que una persona pone su confianza incondicional en el Señor Jesucristo como su Salvador. La justificación es gratuita para todos, pero a Dios le resultó costosa, por cuanto su precio fue la muerte expiatoria de su Hijo. ¿Por qué Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? Por su gracia, su propia decisión de salvar tomada libremente, dio como resultado la expiación. Pablo deja esto muy claro. Somos justificados, dice, por su gracia, como consecuencia de la misericordiosa decisión de Dios, gratuitamente, sin pago alguno, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, un sacrificio que desvía la ira divina expiando los pecados, que se recibe por o haciéndose efectiva para los individuos por la fe en su sangre. Pablo también nos dice que en Cristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Efesios 1:7. La reacción del corazón cristiano que contempla todo esto, que compara cómo eran las cosas con lo que son ahora como consecuencia de la presencia de la gracia en el mundo, fue descrita hermosamente por Samuel Davis, antiguo presidente de la Universidad de Princeton. Gran Dios de maravillas, todos tus caminos despliegan los atributos divinos, pero innumerables actos de gracia perdonadora brillan más allá de tus otras maravillas. ¿Quién es Dios perdonador como tú? ¿O quién tiene gracia tan rica y gratuita?
Envueltos en el asombro con tembloroso gozo, aceptamos el perdón de nuestro Dios, perdón para los crímenes del más profundo tinte, perdón comprado con la sangre de Jesús. ¿Quién es Dios perdonador como tú? ¿O quién tiene gracia tan rica y gratuita? Oh, que esta extraña, esta incomparable gracia, este divino milagro de amor llene este ancho mundo con agradecida alabanza, como ya llena los coros celestiales. ¿Quién es Dios perdonador como tú? ¿O quién tiene gracia tan rica y gratuita? En segundo lugar, la gracia como el motivo del plan de salvación. La gracia como el motivo del plan de salvación. El perdón es la médula del Evangelio, pero no constituye toda la doctrina de la gracia, porque el Nuevo Testamento coloca el regalo del perdón divino en el contexto de un plan de salvación que comenzó con la elección antes que el mundo existiera y se completará solo cuando la iglesia sea perfeccionada en gloria. Pablo se refiere brevemente a este plan en varias partes, pero la versión más completa del mismo se encuentra en un largo párrafo, porque a pesar de las subdivisiones, la continuidad del pensamiento hace que sea un solo párrafo, que comienza en Efesios 1:3 y sigue hasta el 2:10. Como otras veces, Pablo comienza con un breve resumen y luego dedica el resto del párrafo a analizarlo y explicarlo. El resumen dice: Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual, el reino de las realidades espirituales en Cristo. Efesios 1:3. El análisis comienza con la elección y predestinación eternas para ser hijos en Cristo. Prosigue con la redención y remisión de pecados en Cristo y continúa con la esperanza de glorificación en Cristo y el don del Espíritu en Cristo para sellarnos como posesión de Dios para siempre. De allí, Pablo concentra su atención en el acto poderoso mediante el cual Dios regenera en Cristo a los pecadores, despertando en ellos la fe como parte del proceso. Pablo pinta todos estos elementos como partes de un solo y grande propósito de salvación, y nos dice que la gracia, la misericordia, el amor, la bondad, es su fuerza motivadora, que las riquezas de la gracia aparecen en el transcurso de su administración y que su meta, o sea, la meta de Dios, esta meta suprema es la alabanza de su gracia. Así que el creyente puede regocijarse en el conocimiento de que su conversión no fue ningún accidente, sino un acto de Dios que tuvo su lugar en un plan eterno para bendecirlo con el regalo gratuito de la salvación del pecado. Dios promete y se propone cumplir su plan hasta el final, y en razón de que Él mismo se ejecuta con su soberano poder, nada puede obstaculizarlo. Bien podía Isaac Watts exclamar en palabras que son tan magníficas como verdaderas: anunciemos su maravillosa fidelidad y proclamemos su poder por doquier. Cantemos la dulce promesa de su gracia y a nuestro Dios Salvador. Grabada como en bronce eterno, brilla la poderosa promesa. No pueden los poderes de las tinieblas borrar esas líneas imperecederas. Su misma palabra de gracia es fuerte, como aquella que hizo los cielos. La voz que hace trasladarse a las estrellas anuncia todas las promesas. Las estrellas, por cierto, podrán caer, pero las promesas de Dios permanecerán y se cumplirán. El plan de salvación se llevará a cabo en forma triunfante y así se dejará ver que la gracia es soberana. En tercer lugar, la gracia como garantía de la preservación de los santos. La gracia como garantía de la preservación de los santos. Si el plan de salvación va a cumplirse ineludiblemente, el futuro del cristiano está asegurado. Primera de Pedro 1:5, mediante la fe, ustedes son y serán protegidos por el poder de Dios para la salvación. No necesito atormentarme con el temor de que mi fe pueda fallar. Así como la gracia me llevó a la fe, en primer lugar, la gracia me mantendrá creyendo hasta el final. La fe, tanto en su origen como en su permanencia, es un regalo de la gracia.
Así que el cristiano puede decir con Doddridge: la gracia primero inscribió mi nombre en el eterno libro de Dios. Fue la gracia la que me llevó al Cordero, quien quitó todos mis pesares. La gracia enseñó a mi alma a orar y a conocer el amor perdonador. Fue la gracia la que me guardó hasta este día y que no me dejará. Finalmente, hablemos de una respuesta apropiada para el cristiano. No necesitamos pedir disculpas por haber echado mano tan libremente a nuestra rica herencia de himnos de la gracia gratuita, representados de forma pobre, lamentablemente, en la mayoría de los himnarios comunes del siglo XX, porque ellos destacan lo que queremos decir en forma más penetrante de lo que jamás se podría hacer con la prosa. Tampoco necesitamos pedir disculpas por citar otro enseguida. Al volver a pensar un momento, a modo de conclusión, en la respuesta que el conocimiento de la gracia de Dios debiera extraer de nosotros. Se ha dicho que en el Nuevo Testamento la doctrina es la gracia y la ética es la gratitud. Algo anda mal con cualquier forma de cristianismo en el que, de manera experimental y práctica, este dicho no se haga realidad. Quienes suponen que la doctrina de la gracia de Dios tiende a alentar el relajamiento moral, como dicen algunos, la salvación final está asegurada de todos modos, hagamos lo que hagamos, por lo tanto nuestra conducta no importa. Esta declaración demuestra simplemente que en el sentido más literal no saben de lo que hablan, porque el amor despierta amor a su vez, y el amor, una vez que ha sido despertado, desea complacer. Y la voluntad revelada de Dios es que los que han sido receptores de la gracia deben en adelante entregarse a las buenas obras. Y la gratitud debe impulsar a todos los que en verdad han recibido la gracia a obrar como Dios desea y a exclamar a diario de este modo: «Oh, qué gran deudor a la gracia diariamente estoy obligado a ser. Que esa gracia ahora como una cadena ligue mi descarriado corazón a ti. Propenso a vagar, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios que amo. Toma mi corazón, oh, tómalo y séllalo para tu morada celestial». ¿Afirmas conocer el amor y la gracia de Dios en tu propia vida? Demuestra tu afirmación, entonces yendo y orando de la misma manera. Amén. La gracia de Dios.